Bueno, ante todo, agradecer a dos buenos amigos, a Florencio Zoido y a Adolfo Fernández Palomares, el haberme invitado aquí. Entre otras cosas porque es un placer volver a verlo. Las dos intervenciones que me han precedido ponen un marco perfecto para continuar con el trabajo. Y además, en el caso concreto de la de Antonio Collantes, me facilita mucho resumir la parte de tipología de patio. Y luego, todavía emocionado por la fortuna de haber visto la presentación de Ramón Gutiérrez, que ha sido un primo. Ramón, muchas gracias. Decir que en principio el título de mi intervención tiene un punto provocador porque evidentemente ni Marrakech ni Palermo son andalusíes, pero creo que sitúan muy bien el contexto de lo que vamos a ver. Por lo pronto, le aviso que vamos a ver en principio una serie de reflexiones casi sin imágenes. Luego después les presentaré imágenes de jardines todavía vivos o de restos materiales de jardines con una especie de pasapalabra muy rápido. Y finalmente unas reflexiones finales. Como les comentaba, utilizar el binomio Jardines Andalusíes como inicio nos plantea muy bien el panorama. Por una parte, tiene una connotación espacial porque Al-Ándalus es un territorio de la península cambiante a lo largo del tiempo, pero que nos indica que estamos hablando de un jardín de cultura islámica, y por otra parte una connotación temporal porque nos sitúa en la Edad Media. Este planteamiento, que en principio puede parecer elemental, sin embargo, creo que abre infinidad de preguntas importantes. Por ejemplo, ¿hasta qué punto muchas de las cosas que decimos del jardín andalusí como diferenciador respecto al resto de los jardines europeos, en realidad estamos haciéndolo respecto a los jardines europeos actuales y no respecto a los jardines medievales de Europa, con los que seguramente los jardines de Al-Ándalus tenían muchísimo en común? Respecto a la cuestión del espacio, creo que también deberíamos reflexionar sobre si funciona una especie de mirada eurocéntrica, porque es normal que hablemos de jardín islámico y, sin embargo, les invito a pensar que no se hace lo mismo con un hipotético jardín cristiano. Nadie, en su sano juicio, escribiría un libro llamado El jardín cristiano, donde metiera los jardines del Imperio Romano, metiera claustros medievales, metiera Versalles, metiera los parques de París del siglo XIX. Sin embargo, cuando se hace un libro sobre el jardín islámico, se mete en el mismo saco los jardines de Ciro en Passagarde, muchísimos siglos anteriores a la existencia de Mahoma, se mete el Taj Mahal o se mete el Patio de los Leones. No tengo imágenes, pero sí le invito a una cosa muy gráfica. Cuando se habla, por ejemplo, de la relación entre el Taj Mahal y el Patio de los Leones, se pasa por alto que estamos hablando de dos objetos que están a más de 8.000 kilómetros de distancia. La distancia exacta pues está medida en Google, es decir, que son 8.286,4 kilómetros y 260 años de diferencia. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en los jardines de Pompeya, los jardines de Pompeya están muchísimo más cerca de los jardines de Siria y de los jardines de Grecia. Y la diferencia temporal es 0 años. Sin embargo, cuando se habla de los jardines de Pompeya, nadie dice que son jardines persas. Y sin embargo, la referencia escrita que nos llega de la recepción del jardín en la Roma imperial nos indica que están hablando de una incorporación oriental.
un objeto cultural nuevo, el jardín, que llega de la mano de los generales que conquistan los territorios en Asia Menor. Otro punto de reflexión es el hecho de que hablamos de jardines de Al-Ándalus. Ciertamente existieron los jardines de Al-Ándalus, son los que hubo en nuestro territorio. Pero ¿existe un jardín andalusí? Es decir, ¿podemos hablar de una tipología, de un tipo de jardín con características diferenciales? Seguramente no. Para empezar, seguramente hay muchísimas diferencias entre lo que hubo en Córdoba en el siglo X y lo que hubo, por ejemplo, en Granada en el siglo XIV. Por no nombrar de que seguramente son muy similares los jardines que se hacen en la Sevilla de finales del XII, principio del XIII, de los que se hacen en el Marrakech del mismo tiempo, en alguna ocasión por mandato del mismo rey y en alguna ocasión con intervención de los mismos alarifes. Además, creo que vale la pena tener en cuenta que ese jardín andalusí es una invención que se establece muy tarde, se establece ya en el siglo XX. Además, creo que vale la pena hacer un pequeño inciso. El año pasado se hace en el Instituto del Mundo Árabe en París una exposición que se llama Jardines de Oriente de la Alhambra al Taj Mahal. La Alhambra es oriental, según el IMA, porque es islámica, aunque geográficamente está al occidente de París. Los jardines de Versalles son, desde el punto de vista geográfico, más orientales que los jardines de la Alhambra. Obviamente, el concepto de Oriente no es un concepto geográfico, sino que es una construcción ideológica. Y seguramente lo que caracteriza los jardines de esa zona, los jardines de Al-Ándalus, no es ser orientales, sino ser parte del occidente musulmán. Asunto que interesa porque, si lo pensamos, los jardines más antiguos del Islam que conocemos con buenos datos no son los jardines orientales, son los jardines occidentales, son los jardines de Al-Ándalus. Conocemos mucho mejor los jardines del territorio andalusí que los jardines del mismo periodo de otros territorios de Al-Ándalus. Sin embargo, hablamos de jardines de Al-Ándalus sabiendo que son unos jardines que importan muchísimo a los amantes del jardín, a los amantes del paisaje. Creo que hay muchísimos motivos. Debemos reconocer que en gran parte estamos heredando una visión del romanticismo. Andalucía era el Oriente Próximo, el Oriente fácil, en el que indudablemente había que atravesar caminos dificultosos, venir en diligencias incómodas, alojarse en posadas infectas, pero sin duda muchísimo más fácil que ir a Egipto o ir a Palestina. Además, creo que hay un motivo que ya no es ideológico, sino que es objetivo, que es el hecho de que los jardines vivos más antiguos del planeta son los jardines de Al-Ándalus. Digo vivos en el sentido de que no han dejado de ser jardín nunca, desde su inicio en la Edad Media hasta ahora. Del resto de los jardines medievales, no andalusíes, en concepto andalusí, pero también en el oriente, en el occidente musulmán, pensando, por ejemplo, en Marrakech, pensando, por ejemplo, en Palermo. Todo este conjunto de jardines vivos no tiene equivalente en el mundo europeo. Si ustedes piensan, por ejemplo, de los jardines medievales de la Europa no musulmana, lo que nos llegan son imágenes de manuscritos, lo que nos llegan son referencias literarias, descripciones, crónicas, poemas, algún dibujo, pero ningún resto material reconocible. Incluso restos arqueológicos escasísimos y hasta hace poco
escasísimamente estudiados. Nada queda, por ejemplo, del Palacio de Carlomagno en Aquisgrán, ese palacio en cuyos jardines se paseaba el elefante que le regaló el califa Harún al-Rashid, pero sabemos que existían. Sin embargo, nosotros conservamos el patio de la acequia del Generalife, reconocible y sin haber desaparecido nunca a lo largo de su historia. Tenemos el patio de los Naranjos de Córdoba, con transformaciones, pero reconocible. Tenemos el Aguedal de Marrakech, ampliado en tamaño, pero en los textos se le describe de forma muy parecida como es en la actualidad, o la Favara de Palermo, que conserva muchísimos elementos de sus orígenes. Además, creo que hay otra razón de reconocimiento de los jardines de Al-Ándalus, que es que en la mayoría de los casos de los jardines que conocemos, estamos hablando de patios. Esto tiene una componente, si quieren, positiva y negativa. Negativa, la inmensa mayoría de lo que conocemos de los patios de Al-Ándalus en realidad no es el jardín, sino que es el esqueleto del jardín. Si miramos, por ejemplo, esta imagen de las cantigas de Santa María, ahí tenemos un patio ajardinado, seguramente Sevilla, siglo XIII. Y en esta otra imagen de las cantigas tenemos otro patio ajardinado. Si nosotros estudiáramos esos dos patios en la actualidad, lo único que tendríamos sería la arquitectura y los caminos. Y sin embargo, si los viéramos en la época, lo que los diferenciaría sería algo radicalmente distinto. Uno es un prado y otro es una selva. Luego, este aspecto, digamos, de dificultad en el análisis y conocimiento de los jardines de Al-Ándalus se ve compensado por otro factor, que es que, por suerte, no es solo patio lo que nos llega, sino también muchísimos restos de elementos, continuidades de jardines exteriores a las viviendas, exteriores a los palacios. Creo no pecar de orientalista si les digo que con todos estos datos lo que podemos pensar es que tenemos la fortuna de tener en nuestro territorio, en sentido amplio, en el occidente musulmán, en Marruecos, en Sicilia, en el sur de España, muchísimos testimonios valiosos de una jardinería pasada. Sin lugar a dudas, aquellos jardines respondían a muchísimos motivos. Signos del poder de los reyes, elementos de ostentación de los poderosos, también solaz de las clases subalternas y, en el fondo, un entramado que nos habla de la importancia del jardín en aquellas sociedades. En ese sentido, reconozco que hay un elemento que no he investigado y que creo que vale la pena dedicarle un tiempo, que es darnos cuenta de que la importancia del jardín en las sociedades varía mucho en el espacio y en el tiempo. Hay territorios y hay momentos históricos en que la importancia del jardín es más importante. Y el hecho real es que en la sociedad andalusí el jardín importaba mucho. Cerradas estas reflexiones, creo que vale la pena ver algunas imágenes. Vamos a partir de una imagen que vamos a utilizar como fetiche, que es una imagen medieval de la ciudad de Granada, aunque lo que vemos es un fresco del siglo XVI, está hecho sobre dibujos de 1431, y tomando como fetiche esta imagen, podíamos haber tomado otra, que me parece bellísima y no resistía a enseñárselas, que es un mosaico de la Capilla Palatina de Palermo, donde se ve una representación de la ciudad con los tres tipos de jardines que vamos a ver.
Vamos a ver jardines exteriores a la ciudad, vamos a ver jardines exteriores a los edificios, pero dentro del entorno urbano, y vamos a ver jardines dentro de los edificios. En este caso casi parece un jardín pensil. Y en este paseo la ciudad lo centra por una razón obvia, que es que el jardín es un fenómeno urbano. Me atrevo a leerle un texto del primer historiador moderno, que es Ibn Jaldún, que sitúa perfectamente el carácter urbano del jardín. Él, en la Al-Muqaddima, escribe lo siguiente: «He aquí lo que suponen algunos hombres de espíritu superior. La ciudad en la que se han multiplicado los naranjos amargos recibe con ello la advertencia de su próxima devastación». La traducción dice cítricos ornamentales, pero el texto árabe dice naranjos amargos. Por eso, mucha gente del pueblo elude la plantación de estos naranjos en los patios de sus casas. Pero no es esta la idea que se ha querido expresar, ni tampoco que los naranjos tengan un mal augurio alguno. Solamente se ha querido decir que la creación de jardines y su dotación de aguas corrientes son una concomitancia de la civilización urbana, pues los cítricos, el lilo, el ciprés son árboles cuyo fruto no tiene principio nutritivo ni utilidad alguna. Es solo por su aspecto ornamental que estos árboles se plantan en los jardines. Y ello no se practica sino bajo la influencia de una civilización llevada al extremo. No se suele efectuar sino después de haber desenvuelto con esmero todos los géneros del lujo. Y esa es precisamente la época en que se teme la asolación de la ciudad y su ruina. Es decir, los jardines no solo son urbanos, sino que marcan el momento del máximo esplendor y comienzo de la decadencia de la vida urbana. Obviamente habla Ibn Jaldún, no yo. El texto de Ibn Jaldún es una delicia y interesantísimo para ver el papel que cumplía el jardín en la sociedad andalusí. En otros lugares lo acusa de impío, pecaminoso, etcétera. Para el recorrido topográfico, ahora en plan pasapalabra, utilizamos el dibujo que les he dicho de la ciudad de Granada y este planito. Y vamos a ver las ubicaciones de los jardines que nos han dejado restos materiales hoy día. Evidentemente, una parte primera sería la Medina central, la parte interior a la ciudad. En el caso de Granada hay dos núcleos de Medina de distintas épocas. Luego, los arrabales de crecimiento más libres, menos densos, de caserío, que se añaden a esa Medina inicial, el entorno inmediato de las ciudades y luego los campos lejanos. Con esta guía vamos a ir viendo vamos a ir viendo cosas que nos han llegado hasta ahora. Primero, del exterior lejano de la ciudad no tenemos jardines, obviamente. Y es más, cuando hay algún jardín podemos considerarlo un satélite urbano metido en el campo. En el campo lo que hay son campos de cultivo. En el entorno de las ciudades tenemos muchísimas cosas. Tenemos zonas directamente agrícolas y algunas de estas villas típicamente mediterráneas se dan en todo el Mediterráneo, en el caso concreto de Al-Ándalus con diversos nombres, Carmen, Almunia, Alquería, que son cultivos donde se mezcla el placer y la utilidad de la agricultura. De eso nos han llegado elementos reconocibles. Algunos campos se utilizaban ocasionalmente con un uso muy parecido al de la Alameda, en la famosa Insaja, que era la salida al campo para hacer picnic o hacer fiestas. Lo vemos en Marruecos normalmente, que los viernes se apropia la población de los campos de cultivo. Nos han llegado cosas como el Aguedal, la Menara, la Bujaira, obviamente, el Generalife.
Ahí tenemos la Bujaira, típica finca agrícola con elementos de placer, con este dibujito de Rafael Manzano con los dos pabellones. Alcázar Genil en Granada, que se descubrió parte de la alberca recientemente. La Cuba en Palermo, la Gran Favara con su lago de más de 500 metros y una isla enorme. Y en este tipo de fincas, una de las cosas que encontramos muy interesante es la presencia de enormes estanques de agua. El más grande de todos es el de la Favara, le siguen los de Marrakech, hablo del periodo de Edad Media, Castillejo de Monteagudo, que está todavía por estudiar, y luego le siguen Alcázar Genil, la Bujaira. En algunos de ellos he tenido la fortuna de trabajar a distintos niveles. En los arrabales encontramos espacios libres, espacios no ocupados, espacios agrícolas, casas con patio, tenga el patio jardín o no, y luego palacios. Un ejemplo de espacio libre, el que tenemos en el Sacromonte, la muralla del último arrabal se hace previendo un crecimiento urbano que la conquista impide y la ciudad se queda en la parte baja. Pero hay ahí una reserva de espacio que no llegó a ocuparse. Cultivos cerca de las murallas, patios, espacios de palacios periurbanos. Esta es una imagen deliciosa de la Mamunia antes de ser hotel, cuando era el Jardín del Sultán. Cuarto Real de Santo Domingo, la Piccola Cuba de Villa Napoli en Palermo, deliciosa. Hoy, por supuesto, después del saco de Palermo de la mafia, rodeada de rascacielos. Y finalmente la Medina. La Medina lo que hay es un caserío compacto, casas con patio, palacios con jardín interior, patio, jardín exterior, huerto, jardín. De todo eso no han llegado ejemplos. Patios sin jardín, patios con jardín, esto es Marrakech. Ciudades con palacios, con jardines interiores, jardines exteriores, lo vemos desde muy antiguo, caso de Medina Zahara. El caso del Alcázar tenía también sus huertos y jardines exteriores, evidentemente a lo largo del tiempo muy transformados. Esto es una imagen de la transformación de José Gómez cuando hace el jardín paisajista a principios del siglo XX. En la Alhambra había jardines exteriores, este Comares antes en una planta de Antonio Orihuela y Antonio Almagro antes de que se construyera el Palacio de los Leones. Patios, evidentemente, patios que son de muy diversa manera. Pasapalabra, patios sin división interna, patios con un solo camino, patios de crucero, tuvieran o no tuvieran jardín. En este caso, mi opinión, le adelanto, es que el patio de los Leones no es un patio de crucero. El crucero aparece en el siglo XIX cuando hacen el jardín romántico. Cuando el suelo era continuo de mármol, no había un crucero de camino, evidentemente. Sí lo hay en otros restos arqueológicos de Al-Ándalus. Las reconstrucciones del patio del crucero que hace maravillosamente Antonio Almagro con estas cosas que parecen ya fotos. Patios con un eje ocupado de agua de distinto nivel, más ancho, medio y muy estrecho. Y finalmente patios peristilados, como es el caso del patio de los Leones o del patio de las Doncellas. Con eso, en 2 minutos, les invito a unas reflexiones. En estas reflexiones no vamos a hablar de interpretaciones simbólicas que, por otra parte, no comparto. 1 minuto, me dice. Bueno, primero, los patios se reparten tipológicamente de forma simétrica en el espacio y en el tiempo, con influencias múltiples, tanto de unas tipologías con otras, como de la realidad externa, sea jardinería mediterránea clásica, romana,
jardinería oriental o jardinería cristiana. De casi todos los patios encontramos antecedentes romanos, menos incluso del patio de las doncellas. En Volubli hay un patio con el mismo tipo de estanque, menos del patio de crucero. El patio de crucero no tiene antecedentes clásicos. De elementos tipo fuentes, surtidores, hay también antecedentes clásicos, lo mismo que de los encañados. Con advertencia final, el tiempo interviene en los jardines, cambian. No hay que interpretar continuidades que realmente no existen. Eso de decir que los cármenes son herencia islámica porque tienen un huerto jardín. Aquí tenemos un carmen y tenemos un huerto cerca de París. Y ese huerto de París no tiene influencia islámica. Y, al contrario, no inventarnos discontinuidades. Esto se ha interpretado como un jardín del siglo XIX. Se ha llegado a hacer una hipotética reconstrucción de un hipotético jardín islámico. Se ha dicho que los setos son del siglo XIX. En realidad, al contrario, estamos ante una continuidad asombrosa. Un jardín que desde que tenemos noticia ha tenido 2 setos de mirto y suelo de mármol, es decir, un jardín islámico medieval absolutamente conservado, de forma que uno se resiste a reconocer, pero sin embargo toda la documentación nos dice que esta imagen que estamos viendo es la misma imagen que había por lo menos a finales de la Edad Media. Muchas gracias.